Acá estamos, primera edición en vivo hasta las 2 de la tarde con toda la información que dejó, sobre todo estos 2 días, martes y miércoles, con mucha actividad aquí en el Congreso. Hola, Caro. Hola, ¿Cómo estás, Mary. Meli? Bueno, ustedes ya vienen desde hace un ratito charlando sobre todo lo que pasó. La última noticia, recién les contaba a las chicas, es que acaba de haber un descarrilamiento del Tren Mitre y pone otra vez en agenda el tema de las privatizaciones que pasaron, ¿no? Que pasan por la ley de bases, porque ya están diciendo que si ya están funcionando así, hay claramente una desinversión, hay también denuncias por robos de cables y de señaléticas que probablemente tuvo que ver con lo que pasó. De todos modos, es materia de investigación. Pero bueno, estaba pensando todo lo que toda la agenda que había impuesto en su momento la tragedia de Once aquí en el Congreso, con algunas modificaciones que se hicieron y la sospecha de qué es lo que puede pasar con los trenes que están funcionando ya muy mal, con una frecuencia muy baja, con falta de presupuesto y camino a la privatización. Sí, Meli, de hecho, bueno, en el proyecto de ley bases que está analizando el Senado en este momento, una de las empresas sujetas a privatización es Sociedad Operadora Ferroviaria. Por eso se vuelven a encender las luces de alarma. Hasta el momento, esa empresa puntual siempre siguió en los listados, nunca se terminó de excluir. Así que si la ley avanza con esa incorporación, es probable que las privatizaciones avancen, ¿no? Sí, esto es algo que acaba de suceder, es una noticia en desarrollo, pero yo recién estaba escuchando, viniendo para acá, justo salí con la noticia del descarrilamiento, más que nada atenta por dónde tenía que agarrar, porque pasaba por la zona. De hecho, están atendiendo los heridos ahí, o sea, las escenas son, chicas, ustedes pues estaban acá al aire, pero las escenas son de las personas atendidas en las vías del tren, o sea, se le parece bastante a la tragedia de Once, solo que hasta el momento, y gracias a Dios, no hay saldo de víctimas mortales, sí personas que resultaron muy heridas, pero escuchaba, viniendo en camino, una nota que le hacían a Maturano, de la fraternidad, y decía, estos son los trenes que compró el ex ministro Randazzo, actual diputado de la Nación. Son trenes que no tienen ningún mantenimiento, más allá de la cuestión de que se terminaron robando todas las estaciones. Esto es algo que afecta a los trenes como a cualquier otro transporte, ¿no? Los robos, los cables, la cuestión también de generar todo el tiempo una provocación sobre los transportes y generar, me parece, también algo de cara a la posible privatización y los despidos. No olviden que hubo despidos masivos en el sector de trenes. Sí, y también pensándolo en términos de la posibilidad de una nueva privatización, con lo que fue la experiencia de la privatización en los 90, que fue un proceso de desguace muy importante, con ramales que cerraron, con las condiciones que empeoraron muy claramente. Entonces hay una alarma de algunos sectores, incluso de los propios sindicatos, de ver, bueno, en el caso de que se avance una privatización, evitar lo que pasó en los 90, que terminó derivando en un servicio mucho peor. Sí, la pregunta concreta que le hacían a Maturano es, con lo que usted está denunciando sobre cómo están los trenes hoy, ¿hasta cuándo pueden funcionar? Hasta diciembre, dice. No hay más presupuesto para que siga funcionando un medio de transporte masivo que traslada sobre todo muchos trabajadores, principalmente, por ejemplo, en el paro de ayer quedó claro, ¿no? Muchos de los que no pudieron cumplir con su día de trabajo son principalmente personas usuarias de los trenes porque estaban directamente cerradas las estaciones. No así los colectivos, vieron que hubo algunos que estuvieron funcionando y brindaban algún servicio. Pero es muy grave que vuelva a haber en un lapso de tan poco tiempo otro accidente que tiene como protagonista al gremio de los ferroviarios, bueno, no al gremio, o sea, a ese medio de transporte que traslada a diario tantos pasajeros, con el aumento de transporte, ¿no? Que también está ahí en discusión. De hecho, aumentó hace 1 o 2 días el precio del pasaje del tren. Y la gente denuncia que viaja pésimo, que hay muchísimas demoras en el servicio. Todo esto es el producto del desfinanciamiento y también de los despidos, según explicaba Maturano. Probablemente haya otras versiones y otro análisis de la cuestión, pero sin dudas me parece que va a resonar toda esta agenda y va a poner lo que dicen ustedes, es la privatización, ¿para qué? Para mejorar el servicio ferroviario. Ahí también lo que explicaba el líder de la fraternidad es, no, es la privatización para hacerse de los terrenos laterales de las estaciones, que son terrenos inmobiliarios muy, muy importantes. Y obviamente ahí hay proyectos de construcción de shoppings, de edificios y centros comerciales
desde la perspectiva de esta persona que les digo que es el líder más importante de uno de los gremios más fuertes, que es la fraternidad, bueno, decía que ese era el objetivo detrás de las privatizaciones. Algo de todo esto, como decís vos, hay de experiencia. Exactamente, sí. El Bueno. fantasma de los 90 se refiere aparece constantemente en todos los debates que estamos viendo alrededor de las privatizaciones, porque cuando estamos hablando son varias privatizaciones, son 11 en total, pero las que se hace más hincapié es el caso de Aerolíneas Argentinas y es el caso de los trenes. Que trasladan personas, ¿no? Y que cualquier cosa que esté mal hecha ahí pone en riesgo directo la vida de las personas. Ni que hablar una tragedia aérea, Dios no quiera que pueda suceder. Pero bueno, los trenes, ahora les digo, 75 personas resultaron heridas esta hora al mediodía. O sea, 75, 73, no vi así como al ¿Se pasar. conocen, Meli, las causas? Porque estábamos al aire nosotras y no pudimos saber. Por lo que yo vi es... digo, por lo que Sí. vi, de nuevo, tampoco pude profundizar ni leer muchísimo, es medio como el zapping que pude hacer y fijarme rapidito. Al parecer hubo como una fuga de combustible, es un tren eléctrico, pero hubo una fuga como de combustible, con lo cual ahí tampoco entendí muy bien a qué se debió, Ok. pero había algo que estaba mal señalizado. Bien. Y entonces ahí es por eso dice Maturano que, bueno, Claro. es que se roban las señalizaciones, entonces medio como que el maquinista, no me sale la palabra, queda medio a ciegas en algunos cruces. Este sería el caso. Es muy infrecuente el lugar a donde sucedió también, pero también lo hace como, por eso tan masivo, ¿no? Porque en pleno Palermo, que también es como una estación que traslada muchos pasajeros, en pleno Palermo se produjo este hecho. La causa ahora si es cierta no, pero se hablaba que hubo primero como un sacudón del tren. Lo que sí explicaba también es que no puede darse ya lo que pasó mecánicamente en la tragedia de Once. Explicaba Maturano, repito, insisto, de lo que escuché viniendo para acá. Lo que se modificó desde entonces es como el sistema de paragolpes de las máquinas de los trenes, que hace que en la tragedia de Once hubo lo que se llama el acabalgamiento. Vieron que una formación se montó sobre la otra y por eso se produjo ese pinzamiento entre las dos estaciones y fue tan dramático lo que ocurrió. Esto ya no podría pasar mecánicamente, explicaba, porque el sistema de paragolpes hace que el tren no continúe, sino que te rebota para atrás. Insisto, estoy repitiendo lo que escuché, trayendo así como, ya vamos a conocer más detalles, pero es como que tiene una dinámica distinta la locomotora que hace que eso ese tipo de accidente ya no se podría producir. Lo que no quita que te la regalo estar arriba del tren y que te pase eso, porque dicen los pasajeros que realmente se vieron escenas dramáticas. Y se esperaba por la palabra de Randazzo, que es quien fue el responsable de haber comprado estas formaciones de China, entiendo yo. No sé si ustedes se acuerdan cómo fue ese proceso. Yo la verdad que no lo seguí tan de cerca, pero bueno, fue cuando fue ministro de Transporte. Sí, que Randazzo aparte estaba un poco en la mirada pública al momento de la votación de las privatizaciones respecto a qué iba a ser, cuándo fue el proceso de reestatización de los trenes. Randazzo era en ese entonces, creo que era ya ministro de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en el caso particular de las privatizaciones no votó favorablemente. Claro. Y ahí me está diciendo Luis, nuestro director, que está también con otras posibilidades para informarse sobre el caso. Hay 35 heridos graves de los 75. Graves con traumatismo de cráneo seguramente en el Fernández. Bueno, ya vamos a seguir con ese tema y creo que sin lugar a dudas, como les decía, siempre hay un trasfondo político cuando suceden este tipo de cosas. Los medios de transporte no debieran tener hechos de esta naturaleza porque pareciera por todas las luces ser hechos evitables, ¿no? Por eso uno llanamente los denomina accidentes de tránsito, pero después hay que ver si efectivamente se trató de un accidente o de un siniestro. Porque si es un accidente no hay nada que evitar. Ahora, si hubo un siniestro, hay responsables, hay cuestiones a evitar, ya lo aprendimos, tenemos lamentablemente ejemplos de sobra. Bueno, hablemos de lo que pasó esta semana, que hubo muchas comisiones. Sí, Meli, la verdad que una semana cargadísima de comisiones, fundamentalmente en lo que tuvo que ver, por ejemplo, con el tema jubilatorio. Luego vamos a estar desarrollando qué sucedió, porque se esperaba que hubiese dictamen, Meli, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre los proyectos que buscan de alguna manera mejorar los saberes jubilatorios, mejorar la compensación frente a lo que fue la inflación del verano. Sin embargo,
No hubo dictamen, va a haber que esperar a la semana que viene a un plenario de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda. Seguramente va a ser el próximo día 16, donde ahí sí va a haber dictámenes y vamos a ver qué sucede en ese caso. También empieza a debatirse el tema educativo. Para la semana próxima está prevista una reunión de la Comisión de Educación con el secretario del área, con el secretario Torrendel. Y también se discutió esta semana lo que tiene que ver con las leyes penales que impulsa la ministra Patricia Bullrich. Todo esto en simultáneo al Senado, que es donde en realidad, Meli, están puestos todos los ojos, ¿no? Con respecto a la ley bases y su avance bastante trabado. Todo indica que diputados va a tener que volver a analizar la ley bases y vamos a ver qué sucede en ese caso, ¿no? Y eso, Caro, a ver, ayer se lo preguntaba, perdón, tengo algo en el ojo, así que no es una lente de contacto por lo menos, pero de algo justo me entró, así que me estaba acomodando. Eso, por ejemplo, si vuelve con modificaciones sobre algunos artículos. Ayer justo le preguntaba a Guido y también estaba Marquitos. Desde el punto de vista reglamentario, o sea, ¿qué pasa con la ley técnicamente? La ley, digamos, no está aprobada, la ley queda aprobada en general, pero hay que revisar algunos aspectos. ¿Cómo es? ¿Cómo Claro. son los terrenos posibles? A ver, la Cámara de Diputados fue la Cámara de origen. El Senado en este momento es la Cámara revisora. Si el Senado introduce modificaciones, porque esa es la función de la Cámara revisora, revisar justamente los textos y eventualmente introducir modificaciones. Si eso ocurre, el proyecto vuelve a diputados en lo que se llama la segunda revisión. Y ahí diputados tiene dos opciones que son o insistir en la versión original de la ley bases o aceptar los cambios que introdujo el Senado. El último antecedente, Meli, no fue tan lejos en el tiempo. El año pasado sucedió con la ley de alquileres. Diputados aprobó una ley, el Senado la modifica, vuelve a diputados y diputados acepta los cambios que introdujo el Senado. Vos tenías a ver unas placas, ¿no? Sobre ¿Cómo? esto. ¿Tenías unas placas preparadas? sobre el tema esto? jubilatorio, cuando indiques las explicamos. Dale. Pero para terminar el tema de ley Sí. bases, diputados tiene esas dos opciones. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque depende de con qué mayoría apruebe el Senado. Si es mayoría simple, en diputados mayoría simple puede insistir. Y si es con 2/3, diputados tiene que repetir esa mayoría de 2/3. Sí. El escenario, Meli, está bastante abierto respecto a Sí. qué pueda suceder, pero todo indica que diputados va a tener que volver a intervenir, ¿no? Ujú. Sí, y ahí es un poco cómo se da la lógica de las negociaciones ahora en el Senado, ¿no? No es lo mismo saber que si vos le planteás modificaciones a un artículo o incluso lo haces caer, como existe la posibilidad en el caso de la delegación de facultades o la restitución del impuesto a las ganancias o tal vez la eliminación de la moratoria, que saber que la podés hacer caer con una mayoría, pero que en diputados el oficialismo cuenta con el número de ratificar su versión original, que hacerlo sabiendo que por ahí podés reproducir esa mayoría que modificó un artículo en diputados. Hoy nos encontramos en una situación que el gobierno nacional está bastante tranquilo porque cree que si le fuerzan modificaciones a los artículos o incluso los terminan votando en contra, después cuando el debate vuelva a la Cámara de Diputados, los diputados solo tienen que ratificar esa misma mayoría con la cual los habían aprobado en un primer lugar y listo, y se acabó. Se termina quedando la versión original y la votación en contra en el Senado queda porque queda la historia. Ahí igual de todas maneras va a haber que prestar atención porque va a haber una discusión técnica. Ya hay algunos senadores que plantean que como esta es una ley ómnibus, es decir, incluya dentro suyo varios proyectos de ley, la eliminación de un capítulo en particular significa votar en contra de una ley. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados no puede ratificar ese capítulo. Y ya hay algunos senadores que me lo decían, al menos a mí particularmente, que van a apuntar a hacer esa discusión cuando el debate llegue de vuelta a la Cámara de Diputados. Y antes de pasar a las placas que tiene Caro, ¿cómo se saldó esta cuestión que, por lo pronto yo escuché al diputado Leiva, no sé quiénes fueron los otros que dijeron que Sí. en la versión taquigráfica no figuraba el Sí. voto tal cual lo habían emitido? Ese tema quedó, digamos, en un limbo. O sea, lo planteó Unión por la Patria en el Senado, pero uno no ve que vaya a haber alguna que otra represalia por el tema. Si querés, Meli, repasamos brevemente qué fue lo que sucedió. Sí. Hubo dos diputados que fueron Leiva y Chomiak de la provincia de Chaco, justamente los dos, que ellos habían
cuando fue la votación en particular, viste que vos votás, o sea, hay 2 botones, por el sí o por el no, o por la abstención, avisás que te abstenés y Listo. no apretás ningún botón. Bueno, el sistema electrónico andaba bastante mal esa mañana, algunos votos no se contabilizaban, Menem tenía que pedir a varios diputados que aclaren. Entonces, mientras se desarrollaba la votación, Leiva avisa que él se abstenía. Pero en el acta que vos ves figura como voto afirmativo. Al pie de la página aclara que Leiva había dicho que su voto era la abstención, pero en el acta en sí, Leiva figura en la columna afirmativos. Bueno, Leiva lo que dice es, corrijan esto porque no está reflejando el sentido de mi voto, que fue la abstención. Chomiak lo mismo, y después hay otros 12 diputados que figuran como ausentes, pero en realidad sí estaban presentes y votaron. Falencias igual no modificaba el resultado final. No podía Entiendo estar, que no. porque incluso en un momento yo escuché, de nuevo, viste, uno empieza como tan al detalle, no puedes tener la mirada Claro. en todo, pero en algunos casos lo que escuché es que, bueno, revisemos porque puede llegar a haber habido un empate y no se está tomando en cuenta Me esto. parece que no hubiese modificado el resultado final, pero sí hubiese cambiado los números claramente, porque figuraba una cantidad de ausentes que no fue tal y votos afirmativos que no fueron tales, ¿no? Sí. Pero eso quedó ahí, digamos. Por el momento no creo que Sí. tenga algún segundo capítulo. La votación había sido 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones. A ver, acá tenés un problema tenés varios ausentes. ¿Qué pasó con esos ausentes que hubiesen votado? Pero el número está bastante fino. Claro. Es decir, la diferencia entre los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones son de 10 votos cada uno. Y los cambios que se pueden hacer después en el registro podrían derivar en que el capítulo se caiga o no se caiga. Recordemos que la votación la inclusión de ese artículo podía caerse tanto porque hubiese más votos negativos que positivos, como que hubiese más abstenciones que cualquier otro tipo de votos. Entonces, lo que se está planteando, lo que plantean algunos sectores que se oponían a la inclusión de este artículo, es que, bueno, puede ser judicializable, es motivo de discusión, si no está del todo de manera transparente cómo fue que se dio esa votación, existe el peligro de que Tabacalera Sarandí, que era la principal Claro, perjudicada de judicialice. la sanción de este articulado, pueda volver a judicializarlo y tener una cautelar que derive nuevamente en que no pague estos impuestos internos. Entonces, acá la discusión no es tanto si es un voto más o un voto menos, sino en de qué manera puede derivar esto que la perjudicada por este articulado pueda volver a judicializarlo. Claro. Ahí también fue bastante confuso todo lo que pasó con el capítulo del tabaco. A mí me costó bastante, incluso el otro día lo tuvimos al diputado Zapata de Salta, que siempre nos regala, además de todo, un paisaje salteño, y él está metido en la cuestión tabacalera, eso es parte de su actividad, o lo era. Y lo hace de una manera, digamos, está más vinculado a las tabacaleras regionales, ¿no? No está vinculado a las grandes tabacaleras, y estaba como una pipa con esto. Pero yo no terminé de entender cuál es el interés del presidente Javier Milei en este tema puntualmente, que termina refiriéndose a Otero, el de la tabacalera Sarandí, como el señor Tabaco. Ahí yo me perdí un poco de con qué tiene que ver su interés particular con la temática. Bueno, en un principio parecía como que querían atacar ese privilegio, ¿no? De que esta empresa paga menos impuestos que el resto. Por eso apareció en la primera versión de la ley Ómnibus. Después, llamativamente, no está. Entonces, ahí hay un punto a favor de la oposición que dice por qué antes figuraba y ahora no, y por eso lo terminan incluyendo. Sí, claro. En La Libertad Avanza, lo que te dicen, por lo bajo, obviamente, es que fue un pedido del PRO. ¿No es cierto? Que se lo termina sacando por un pedido del PRO, y como dicen que están funcionando virtualmente como un interbloque porque votan todo, dicen, nos pidieron que lo saquemos, y que en todo caso, que fue el planteo que se hizo en el recinto, lo debatimos aparte como una ley en particular, no como parte de el paquete de ley bases, digamos. Ese fue el planteo oficial, el planteo que se hizo después en el recinto. Tratémoslo por separado, no queríamos que formara
parte de acá, pero bueno, fue Hacemos Coalición Federal y el radicalismo aprovecharon para forzarlo y fue también su propia victoria individual en el marco de todo el debate, pero que de vuelta, ahora se ve la posibilidad de que si esto no se resuelve, la principal perjudicada y a la que se estaba apuntando que se adecuara a el resto de las empresas que estaba Calera Sarandí, pueda judicializarlo, porque quedó muy oscuro cómo terminó siendo esa votación. Ahí se resuelve, intuyo que si Martín Menem interviene, se termina modificando, Claro. porque de vuelta la votación estaba bastante alejada, por más que fueran solo 10 votos. Si se resuelve y queda claro, bueno, te blindás un poco ante una Claro. posible judicialización, pero ese es el problema. Bueno, judicializaciones pareciera ser que si avanza y prospera, estamos hablando siempre en el terreno de las suposiciones porque tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con el dictamen en el Senado, si se va a obtener, no se va a obtener, si vuelve para diputados, como explicaba Caro. De hecho, querían hoy, si no hubiera estado el paro, querían que fuera el jueves. Después estuvo el tema del paro en el medio, querían que fuera hoy. No se pudo, no se lograron Sí. los consensos y pasa la discusión para el lunes. Sí, igual Meli no lo atribuiría tanto al paro, porque es cierto que el paro hizo que Unión por la Patria no estuviese presente, pero más que el paro son los pedidos de modificaciones que hay al proyecto. Es más una cuestión política de la presión que hay por parte de la UCR, de Unión por la Patria, de bloques provinciales, de introducir modificaciones. Por eso es que no están todavía los consensos lo suficientemente cerrados como para que haya dictamen. Perfecto. Bueno, estamos cerquita de ir a hacer una pausa, así que íbamos a ir con las placas de Caro, pero nos vamos a quedar sin tiempo otra vez. Como digas, vamos para el próximo bloque. ¿Usted se queda un rato más? Yo ya estoy perdida. Ah, no, nos vamos. Entonces no, porque son bastantes las Ningún placas, problema. No, Si resumimos. querés resumilo, sí. Resumimos, o si quieren podemos ir solamente a la primera. Es importante, Mary, el tema jubilatorio porque se viene un dictamen justamente la semana que viene, este dictamen tan esperado de presupuesto y Hacienda. El tema ya pasó por Previsión y Seguridad Social y falta el visto bueno de presupuesto. Y acá el gobierno está intentando frenar la discusión porque claramente cualquier modificación que introduzcas y cualquier mejora que otorgues a las jubilaciones tiene un costo fiscal. Claro. Y esto que fue lo que se debatió esta semana, porque según el dictamen tenés un costo fiscal diferente. Unión por la Patria, 9 puntos del PBI, que es un montón. El de la UCR y Hacemos tiene 7,57, casi 8 puntos del PBI. Y el de la Libertad Avanza, que replica lo que fue el DNU, tan solo 0,31. Claro, una diferencia Tiene que ver con la gigante. búsqueda, la búsqueda del gobierno por alcanzar el déficit. Las propuestas de la oposición colisionan un poco con ese objetivo. Vamos a ver qué sucede entonces la semana que viene, que va a realizarse por primera vez un plenario de las dos comisiones y ahí se va a definir cuál es el dictamen de mayoría que llegue al recinto. ¿Cuándo es ese plenario? El 16. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí, chicas, que tengan lindo fin de, si es que lo arrancan ahora. Nos quedamos, dice Mary. Ah, Caro, te estás desorientada. Mirá. Con el horario. Son 12 y media casi. Claro, Todavía se nos tenemos pasó media la- hora se nos más pasó para la seguir vida. entonces charlando. hagamos las placas en el bloque que viene. ¿Cómo indiquen? Dale, sí, indicamos que sí, yo creo. Ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Acá estamos, después de la pausa. Ahora sí, bueno, están las chicas finalmente. Hubo un arreglo de media hora extra. Están acá, no, mentira. Ojalá, ¿no, chicas? Pero no es el caso. La estamos pasando muy bien. Sí, no, es que se nos pasa, no. Se pasa rápido, Sepan ¿no? entender, ¿viste? Viernes y se te descuajeringa un poco la agenda. Yo a veces también tengo que pensar hasta qué hora y esas cosas. Y en más de una oportunidad dije, estamos en la pantalla de, y dije que era otro trabajo. Pero bueno, cosas que puede pasar. ¿Quién no agarra el auto para el otro lado para el que tiene que ir o el colectivo para el otro ramal? Te pasa todo el tiempo. Cosas de la vida. Caro tenía ahora sí placas preparadas sobre el tema de la movilidad jubilatoria. Sí, vamos. María, mira, nada que ver. Bueno, listo. Perfecto, María. Es que las dos tenemos flequillo. No, igual entonces yo nos escuché parecemos.
Y no, nos gustaría estar mejor, pero así estamos. Fantástico. María. No, vamos a hablar porque recién repasamos, ¿no? Si bien un poco el ojo estaba puesto en lo que pasaba en el Senado con la ley bases y el paquete fiscal, la Cámara de Diputados está de a poco reactivando lo que es la agenda más allá de la ley bases, que era lo que esperaban un poco todos los diputados y las diputadas de terminemos con este tema para que cada uno pueda empezar a plantear sus proyectos. Y ahora el gobierno nacional, una vez que se resuelva y se sancione el paquete fiscal de la ley bases, tiene mucho interés en que se aprueben los 4 proyectos presentados por Patricia Bullrich referidos a reformas del Código Penal, ¿no? Entonces hubo 2 reuniones, incluso plenarios de comisión con particular presencia de la Comisión de Legislación Penal, con presencia de especialistas que referían a estas diferentes iniciativas que planteó Patricia Bullrich. Una refería a la ley antimafias, pero yo le traje una modificación del Código Penal que estaba originalmente incluida adentro de la ley bases. Esto es algo que se discutió cuando se discutió por primera vez en la Cámara de Diputados, y cuando se presentó por segunda vez el proyecto de ley bases se terminó eliminando. Y estamos hablando de la reforma penal que refiere al orden público, que es la reforma penal que es comúnmente conocida como la famosa reforma versión doctrina Chocobar. ¿No es cierto que ella se lo conoce que hace así? poco también se revivó porque se revisó su condena. Sí, se anuló la condena a 2 años que le habían dado a este policía que mató por la espalda a una persona que había atacado a un turista en el barrio de La Boca. Hubo discusiones en torno a cómo se había dado ese juicio, había mucha discrepancia de parte de cómo habían actuado los jueces. Entonces lo que se va a hacer es, se anuló esa condena y se va a volver a reiniciar el juicio, que eso es lo que pasó. Recordemos que aparte Chocobar es defendido por Falcone, que es un funcionario hoy del Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se ha juntado con Chocobar. Bueno, hay un vínculo ahí y Bullrich siempre ha salido a defender a Chocobar por haber actuado con todas las de la ley. Y es importante porque, a ver, cuando vos te fijas en lo que es los argumentos y los fundamentos del proyecto, que dicho sea de paso, está firmado por el Bullrich, pero está firmado también por Javier Milei el proyecto. Eso le da una entidad que es el propio presidente de la nación, el que está diciendo yo quiero que esta ley también es mía. Sí. No es solamente, obviamente, la redacción de Bullrich, pero es el apoyo absoluto del presidente a la ministra de Seguridad. Lo que hace principalmente es reformar artículos del Código Penal referidos a la legítima defensa y al debido accionar de las fuerzas de seguridad, haciendo foco, vamos a la próxima placa, como dicen los fundamentos, nosotros hacemos foco en la víctima, es decir, y en su derecho a la legítima defensa, y el resguardo de las fuerzas que obran en cumplimiento del deber. Porque lo que sostiene Patricia Bullrich y lo que sostiene el gobierno nacional es que las fuerzas de seguridad están vulnerables en su marco normativo porque no pueden actuar con libertad por miedo a que después, si terminan matando a una persona en un enfrentamiento, les lleven a cabo un juicio, ¿no? Una consulta, Mary, para entender. Sí. Esta reforma es solo para observar o darles mayores coberturas a los miembros de las fuerzas de seguridad, o es legítima defensa para cualquier persona? Las dos cosas. Ahora vamos a pasar a revisar qué es lo que reforma y por qué tiene estos dos ejes. Se lo llama doctrina Chocobar y hay una alarma de parte de algunos organismos de derechos humanos. Correpi ha hecho denuncias muy claras en ese sentido, incluso el lunes va a dar una conferencia refiriéndose a este proyecto de ley, porque lo que dicen es de alguna manera habilitar casos de gatillo fácil, porque le da un nuevo marco al accionar de las fuerzas policiales en los casos que deriven tal vez en la muerte de cuando se enfrentan a cualquier persona que esté llevando a cabo una actividad delictiva. Pero a ver, ¿por qué te digo que refiero a los dos? ¿Y por qué es la preocupación? Vamos a los puntos que sostiene el proyecto, que lo que primero es reforma del Código Penal, que refiere a cuándo estos actos no son punibles, ¿no? Es decir, que no derivan en una condena. Vamos a la... vamos a la anterior, perdón, fue mi culpa.
En el caso de las fuerzas de seguridad, cuando lo que sostiene es que la proporcionalidad de la fuerza que utilizó el policía, cualquiera de las fuerzas de seguridad, siempre tiene que ser interpretada ante casos de duda en favor de ese policía o esa fuerza de seguridad. Es decir, si hay un enfrentamiento y termina derivando, por ejemplo, en que la policía asesina a una persona que había robado a otra persona, había atacado, se está escapando de un lugar, si hay dudas respecto al medio empleado, siempre se tiene que tener en cuenta la versión de la policía. Es decir, es siempre a favor de la versión policial de los hechos. Esto es lo que sostiene y es el núcleo principal del proyecto, que fue lo que siempre se discutió, incluso en el caso Chocobar. Es que también, más allá del caso Chocobar, te voy a citar otros ejemplos, no sé si los recordarán ustedes, el de los futbolistas que venían de entrenar, sobre los que pesó portación de cara, como se dice vulgarmente, es decir, por su aspecto físico, solamente porque no había otra situación que los hiciera hacer pasar como sospechosos, son detenidos en un retén policial poco claro, con policías no identificada, por eso no se detienen, porque pensaron que se trataba de un robo, o se presume que se trataba de un robo, no se detienen, responden a los tiros, matan a uno de los pibes, y después les plantaron armas y les plantaron toda una situación como que en realidad venían de robar, pero y nada de eso había ocurrido porque se había demostrado que todos los pibes venían de entrenar de un club de fútbol de la zona, eran pibes sin ningún tipo de antecedente, o sea, no había nada de todo esto. Yo entiendo a lo que se refiere con la proporcionalidad de la fuerza cuando, que esto también es válido en el debate, en una situación de legítima defensa con un civil, ¿no? El típico caso que entran a tu casa en una entradera, vos no sabés, o en una situación cualquiera, vos no sabés si ese ladrón está armado, con qué está armado, vos temes por tu vida, vos sí tenés un arma de fuego, la sacás, repelés esa situación y matás al ladrón. Ahí siempre lo que te dicen es, primero, muy importante, dónde ocurre el hecho, si hubo o no hubo cierta posibilidad de recapacitar sobre qué es lo que iba a hacer, que eso se supone que si sos una persona entrenada podés elegir, por ejemplo, en qué parte del cuerpo dispararle, por ejemplo, cuando es en el caso Chocobar, lo que se criticó fuertemente es que el ladrón estaba en huida, entonces se le dispara por atrás, creo que también algo de eso Vamos a ver, sí, ahí va habla el eso. proyecto, entonces es muy polémico porque tenés claramente dos bibliotecas puestas sobre esto y cuando vos pones este tema en la sociedad aparecen discursos más vinculados a la vida del chorro vale menos que la vida de alguien, del policía o el que se defiende, o del civil que es víctima. Sí. Esto aparece muchísimo. Y más en contextos de incremento de casos de inseguridad, sabiendo que, bueno, siempre es un tema muy sensible, pero en contextos aparte de crisis económica, esos casos de inseguridad se replican. Entonces, bueno, ¿qué marco normativo será las fuerzas de seguridad para lidiar con casos que están incrementando, sabiendo que esto aparte se le presta más atención y la opinión pública empieza a referirse al tema con cuando hay casos famosos? Exacto. Que elevan la presión pública sobre algunos temas? Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que vos decís de las dos escuelas? Esto va a derivar y va a redundar en que haya menos casos de inseguridad y ahí parte la discusión. Lo que hay es una postura casi de principios de Patricia Bullrich, de decir, yo tengo que defender a las fuerzas de seguridad cuando están actuando en cumplimiento de su deber y no puede ser que se proteja más a los chorros que a los policías, porque eso es lo que sostiene Patricia Bullrich. Sí. Ahora, eso abre la puerta a un montón de discusiones. Vos decías el caso de disparar por la espalda. Ahí está. Gracias. El que no va a ser punible, y esto es una modificación del Código Penal que propone el proyecto, el que se defiende de un ataque mientras el agresor se aleja de la escena con un arma, real o falsa. Esto también es una inclusión. No importa si el arma es falsa. Si hay una presunción de que el arma es real, se lo cuenta como si hubiese sido real. Sí, porque ahí lo que te dicen... Y hay jurisprudencia que lo sostiene. Claro, también, exacto. Sí. Lo que te dicen desde la jurisprudencia es que vos en una situación de real temor por tu vida, a vos no te importa y no puedes ni dimensionar si con lo que te están amenazando y te pueden arrebatar la vida es de verdad o es una réplica. Entonces, si bien la ley siempre habla de arma con poder de fuego o algo por el estilo,
en realidad, desde la perspectiva de la víctima, no importa si además sos alguien de la fuerza o lo que sea, o es imposible en cuestión de minutos que vos puedas dilucidar e identificar. O sea, vos temiste por tu vida y vos te defendiste. Lo que para mí no deja de ser sumamente polémico y muy difícil que avance, y yo escuchaba a los especialistas que también opinaban en la comisión sobre cosas que, digamos, vos no podés abrir una reforma al Código Penal de esta manera solamente. Son debates muy profundos que, independientemente de la perspectiva que tenga una ministra de Seguridad, la que sea esto, la que venga, bueno, es un debate muy profundo que hay que dar, porque también estás abriendo la llave a otras cuestiones, ¿no? Sí. Estás subrepticiamente, esto es una opinión mía, un poco como, digamos, no haciendo nada con los casos de violencia institucional que hay, y los abusos que hay por parte de las fuerzas. Porque acá hay un problema, que es que va a generar más problemas incluso para seguir y hacer juicios en los casos de violencia institucional, que tiene que ver con las querellas, que a eso vamos. Pero el caso de disparar por la espalda, y por qué se lo llama como doctrina Chocobar, porque refiere puntualmente a ese caso. Que hizo Chocobar. No sé si se acuerdan, hubo un momento muy particular cuando Patricia Bullrich allá por febrero estaba defendiendo originalmente la reforma penal. Ella explicó por qué sostenía que se tenía que habilitarlos a actuar cuando se estaban escapando de la escena de un crimen, y hace el gesto de que se salen con la moto y disparan desde atrás. Y ahí Patricia Bullrich hizo todo el gesto. En el plenario, que generó muchas risas porque hizo todo el movimiento. Dice, como muchas veces cuando la persona que incurrió en actividad delictiva se está escapando, sigue disparando por detrás, las fuerzas de seguridad tienen que tener habilitado a continuar disparando porque el enfrentamiento continúa. Ahora, bueno, abre la puerta a, si una persona se está escapando, ya no peligra la vida de nadie, poder dispararle por la espalda a esa persona que se está escapando. Hace poco también se dio el caso de un hombre en una fábrica creo que de alimentos, una fábrica pequeña en el conurbano bonaerense. Al hombre lo habían entrado a robar ya 4 veces. Él tenía un arma en su poder, él al parecer era el legítimo usuario y tenía todos los papeles al día, y esta cuestión, porque eso también es otro debate que se da mucho, si el arma estaba cargada, si no estaba cargada, etcétera, etcétera. Bueno, la tenía en la fábrica por cuestiones de seguridad, bajo algo que para mí, me hago cargo de lo que digo, es una fantasía, esto de poder usar ese arma para defenderte en caso de que te vienen a robar, porque el ladrón cuenta con que ya sabe que te va a robar y vos, víctima, no sabés que te van a robar. O sea, generalmente gana el ladrón, pero en este caso entra un grupo de ladrones. En la fábrica tenía 2 pisos, él estaba en el piso superior, entran los delincuentes por abajo, sin saber que había una persona que estaba haciendo de campana en una esquina, que eso también, porque hace lo que estás diciendo, porque cuando empiezan a fugarse del lugar y lo hacen disparando hacia atrás, vos no sabés si puede haber otras personas involucradas que también pueden terminar con la vida del policía. Ponerle a favor del policía, sí, tiene que seguir disparando porque no sabe por dónde puede venir el ataque. Bueno, cuestión que el hombre es advertido por los empleados de abajo que estaban robando, agarra el arma, baja las escaleras, mata al ladrón y termina hiriendo a los otros que se consiguen fugar. Y queda el ladrón ahí tirado en la puerta de la fábrica, ¿no? Y viene la familia, esto pasó hace re poco, 15 días, 20 días, vino la familia del delincuente, entonces imagínate, muerto ahí, a increpar a los dueños de la fábrica de por qué le habían matado a su familiar, ladrón, y todo el mundo en el barrio y todo el mundo, digamos, televidentes que opinaban por las redes sociales, es que estaba perfectamente muerto. Ahora, el dueño de la fábrica ese día se convirtió en un homicida. O sea, está bien que del otro lado está la muerte de un ladrón, y te puede parecer hasta, entre comillas, ¿no? Yo no soy de las que piensa así, te puede parecer hasta justo que si alguien sale a robar con un arma, bueno, listo, vos provocaste esta situación, si no hubieras salido a robar y no hubiera sido con un arma, no habrías terminado muerto, porque no es que hubo una premeditación. Pero agarró el arma, bajó por las escaleras, lo mató y siguió disparando a los cómplices. O sea, después le cambia la vida para siempre. Estuvo la hija de también en la comisión de Ríos, no me sale el nombre, también un jubilado, creo que es un jubilado Ríos, que también contó
Sí. cómo le cambió para siempre y cómo fue una pesadilla para siempre la vida de su padre, que se defendió a los tiros de un robo y mató al ladrón. Creo que ya el jubilado Ríos, y si no es Ríos, perdón, pero estoy casi segura que ese es el caso. No sé Sí, si le sí, escucharon me el acuerdo, testimonio. También estremecedor, ¿eh? O sea, no es que es tan fácil que matás a un ladrón y bueno, era la vida de él o la mía y ya está. De todas maneras, una cosa es el peso en la vida emocional. Lo moral, decís. Sí, lo moral, bueno, y cómo te atraviesa en tu vida haber asesinado a otra persona. Y otra cosa es el peso penal. Por ejemplo, en ese caso vos puntualmente que estás refiriéndote en la fábrica, la proporcionalidad de la fuerza es bastante... Está Equiparada. No está equiparada. Sí, porque los ladrones estaban armados. Pero estaban escapándose. ¿Y por qué te digo esto? Porque vos me preguntabas si esto solamente refería a las fuerzas de seguridad. Hay un artículo particular que modifica, que refiere en el caso de cuando Víctimas. cuando las personas se defienden cuando están escalando por la pared o fuerzan la entrada de tu hogar o el lugar donde estás trabajando. Creo que Es que hay eso, que el que se defiende ante el escalamiento o fractura de la puerta de la entrada de la vivienda. Sí. En esos de la vivienda o incluso en los Eso lugares no de es trabajo. punible. No es punible. Con la modificación eso automáticamente define que el caso que vos estabas comentando recién deja de ser punible porque se considera que fue proporcional la fuerza porque te sentiste que Igual, estaba en peligro tu vida. Eso ya es así. O sea, si una entradera... Sí. Si vos, ¿se acuerdan el caso también del médico, el cardiólogo, Sí. que estaba con el arma dentro de la gaveta del auto y el robo no se da exactamente adentro de la casa, se da como yo te diga en la reja? Entonces, toda la discusión es si la reja es considerada ya su propiedad. Bueno, la cuestión es que porque el hombre saca el arma de la gaveta y dispara y mata. El hombre, digo, el cardiólogo, que era creo que paraguayo, si mal no recuerdo. Además, porque también toda la mirada, viste, Sí. siempre estigmatizante a la orden del día. Saca el arma y mata al ladrón. Dato... Como en el hall sí. de entrada, que no era técnicamente la casa, que sí es la casa. Parece un chiste, pero no. Se consideraba si esto pasaba de noche. Estaba incluido en el Código Penal si el escalamiento, la forzada a la entrada sucedía durante la noche. Lo que hace el proyecto es incluir que también sea de día. Claro. Esa es la modificación, es decir, que en todo momento está en peligro, no solamente si Sí. te sorprende en el medio de la noche. O sea, 2 puntos. Si irrumpen en el lugar que vos considerás, estás tranquilo. O sea, es tu casa. Vos no te ibas a imaginar que va a entrar alguien a robarte. Y si está dentro de tu casa, es de un terror mayor, porque vos no sabés cuándo termina eso y no sucede a la vista de nadie. Entonces, lo que le pasó a Babi Echecopar, o sea, hay millones de casos. Por eso es interesante, porque solo el que pasó por algo así te puede decir lo que experimenta y que, o sea, a mí no se me pasa por la cabeza, odio las armas, pero mucha gente del otro lado te dice, sí, hasta que te pasa algo. O sea, hasta que te convertís en víctima o familiar de una víctima y realmente no sabés cómo vas a reaccionar. Lo que pasa es que yo creo que un arma siempre en esta ilusión de querer defenderte sin confiar en que es el Estado el que te va a defender, primero, no baja el delito. Segundo, me parece que escala la violencia. Y tercero, incrementa la posibilidad que aleatoriamente, por existencia de ese arma dentro de una casa, haya una tragedia externa a la situación del robo. Sí, que es lo que coincide en gran parte de los estudios que justifican el desarme de las familias, ¿no? La presencia de un arma, lo que vos decís, en cualquier hogar escala el conflicto y lleva a que pueda derivar en un resultado fatal que si no hubiese habido un arma no pudiese haber derivado. Yo quiero igual, Meli, a lo que es uno de los puntos más cuestionados por las organizaciones de derechos humanos. Una es el caso de la versión policial de los hechos, siempre es la que se acepta. Sí, me parece. Pero la otra tiene que ver con los pedidos de indemnizaciones y la participación de las familias en las querellas cuando hay casos de violencia institucional. Lo que sostiene esta nueva reforma del Código Penal es que prohíbe a quien inicie una acción delictiva a pedir una indemnización por las consecuencias de que deriven de esa situación, ¿no es cierto? Es decir, si vos estabas robando, yendo por la calle robando, por ejemplo, sin un arma, y te pegan un tiro, o incluso te matan, por ejemplo, vos no, ni la familia, ni esa persona, en el caso de caería, pueden pedir una indemnización al Estado por lo sufrido. Eso es lo primero. Pero lo que es más cuestionado, que es lo último, que es que
le impide a las familias, en algún caso de violencia institucional o accionar represivo de la fuerza de seguridad que derive en la muerte de una persona, a los familiares no les permite ser querellantes en el caso de que se lleve a cabo un juicio. Ajá. Y eso sí es una novedad, es decir, que no pueden ser los que impulsen ese juicio que se le está haciendo al policía, es decir, que saca a las familias de la persona asesinada de todo el proceso que, como sabemos, suelen ser los principales impulsores muchas veces de que se haga justicia en casos de violencia institucional. Bueno, en estos casos dice que la familia no puede intervenir, en todo caso investiga el Estado. Pero las familias quedan por afuera y eso es lo que denuncian de vuelta, principalmente los organismos de derechos humanos. Sí. Y vamos a la última placa, porque no es solamente en el caso de la legítima defensa, del caso de los civiles y la uso proporcional de la fuerza de seguridad, es la próxima, que tiene que ver con las penas por atentado a la autoridad, ¿no? La última modificación, que esto también se daba cuando se estaba discutiendo qué pasaba con las manifestaciones, la elevación de las penas en las manifestaciones. Bueno, acá lo que hace es que eleva las penas por atentado a la autoridad, que es básicamente penas que refieren a los manifestantes que se resisten en casos de que la policía te lleve preso en determinado operativo, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá lo que hace es llevar de hasta 1 a 3 años y medio para quienes empleen intimidación o fuerza, la resistencia a la autoridad, es decir, ya no es más escarcelable. Por resistirte cuando te están intentando meter preso en un operativo policial durante una protesta, puedes terminar con, normalmente te liberan al poco tiempo porque son delitos escarcelables, ahora no. Ahora puedes terminar en prisión. Eleva la pena. Eleva la pena. Y en el caso de tener un arma, que recordemos, mano armada puede ser un arma de fuego, puede ser un palo, lo lleva de 4 a 6 años esa pena. Eso es lo último de cómo cierra este proyecto, que junto al proyecto de ley antimafia son los más fuertes que quiere proponer Patricia Bullrich, porque forman parte, aparte de lo que fue su agenda de campaña cuando fue candidata a presidenta, y que bueno, se empezó a discutir y que el gobierno nacional, con la firma de Javier Milei, quiere convertir en ley apenas se resuelva lo de la ley bases y el paquete fiscal. Sí, con el otro debate también que se va a venir, que es la modificación en la edad de la imputabilidad de los menores, que también es otro debate que se viene metiendo, y que en épocas como estas, donde hay un recrudecimiento de la violencia, donde hay unas desigualdades muy marcadas, donde hay una cuestión muy acentuada también producto de la penetración del narcotráfico en algunas poblaciones especialmente, que modifica la naturaleza del delito, claro que cada vez hay... A ver, igual digo, cada vez, no sé, en comparación a otras épocas, no tengo la estadística, el otro día lo hablábamos con el diputado Carvajal y bien me dijo, bueno, yo no sé de dónde salen estas estadísticas, y es verdad, yo no las tengo, pero hay un grupo de menores que quedan involucrados en problemas con la ley, muy violentos, y hay como un gris ahí, ¿no? Que uno tiende a pensar que a mayor severidad o si ese menor está, no sé, mata o roba o usa un arma de fuego y termina en la cárcel, eso podría, entre comillas, ser un mensaje para el resto de los menores que tienen pensado también involucrarse en el delito para que no lo hagan. No es que no pasa nada. Está la otra doctrina que dice, la verdad, con eso no resolves nada, porque si vos metes un pibe a los 14, 13 o 12 años adentro de la cárcel, cuando ese chico sale, es un profesional del delito peor, sale más violento, sale más criminalizado, sale más desafiante, y lejos de resocializarse se produce todo lo contrario. Entonces es como el otro de los debates que empieza a crecer, que también creo que, bueno, es motivado por el ministro de Justicia, por Junio Libarona. Sí, pero que Patricia Bullrich, en declaraciones hace poquito, hace 2 días, me parece que fue, anticipó que va a presentar. La duda es, con lo que vos decías, si es 14, 13 o hasta 12 años, que yo no tengo recuerdo que se planteara una baja de la edad de imputabilidad hasta esa edad en la historia de discusión que tiene esto en la Argentina, que es larga, quiero decir. Cada vez que hay un caso que está involucrado menor, se vuelve a plantear la discusión por la baja de la edad de imputabilidad.
Bueno, hay que ver cuál es el proyecto que termina presentando Bullrich, pero de vuelta, que forman parte de su núcleo de propuestas cuando era candidata a presidenta, Claro. ¿no? Esta es la bandera de Patricia Bullrich y Javier Milei le está abriendo la posibilidad que la plantee con todo el respaldo del gobierno nacional a decir, lo que plantea nuestra ministra es lo que nosotras también defendemos, que no es lo mismo que lo plantee Bullrich sola, sino que tiene el respaldo de un importante sector del PRO y de la Libertad Avanza para avanzar con estas reformas. Sí. Bueno, chicas, ahora sí, que tengan una linda fin de tarde, semana. un buen fin de semana. ¿Eh? Nosotros hacemos una pausa cortita y ya renovamos el equipo con los otros temas que quedan por contarles. Ya venimos. Gracias, Mary, Nos vemos. y gracias también, Caro. Que tengan un lindo fin de semana. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es que pese a esa diversidad de posiciones, los 305 convencionales aquí reunidos coincidimos en el ideal de una patria grande, justa y soberana, con un pueblo que se realiza en plenitud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra.
Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Acá estoy después de la pausa, equipo renovado. Claro, me estaba llamando la atención mi productora Cintia. Hola, Marquitos. Buenas, y buenos también días. Gonza, ¿cómo Hola, va? Meli. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, bien, porque estaba como medio dispersa en la hora anterior. Esto que me decía las placas de uno y yo iba con el otro. Ah, Entonces, sí, y por ahí era porque estábamos más conversadoras o porque es viernes. Entonces me dice, a ver si ahora te concentras un poco más con el recambio del equipo. Me pusieron en caja con ustedes dos. Y me parece que era el club de las chicas. Sí, no El club sé. de las chicas y estábamos nosotros en- vinimos como a... más Sí. serio, venimos. ¿Cómo está el afuera? Porque yo ya estoy me como... ¿En qué sentido lo preguntas? no, en el sentido climático. Climático está muy lindo. Muy lindo. Sí. Volvieron los ¿Qué mosquitos. país vive? Sí, ¿qué Está- les pasa? volvieron Está muy lindo. Nos estafaron, nos dijeron que con el frío, los mosquitos no Hace- resisten el frío, está tremendo. Hace Tengo mosquitos. 16, 17 grados, estaba en el pico máximo del día la temperatura. No había nubes a la vista, así había pleno sol. ¿Quién se así está que- calentando comida y me está matando con el hambre que tengo? así Digo, que dicho sea de paso. reitero que está muy lindo afuera en la ciudad de Buenos Aires el clima, Bien, con sol, con sol. bien, qué buen pronóstico. Sí, hoy la bufanda me parece que tal vez estuvo un poquito de más. ¿Vos te trajiste bufanda? traje ¿Y qué vas a bufanda. hacer cuando hagan No te olvides, 5 no te grados? olvides, Meli, que soy marplatense, entonces el marplatense se acostumbra Pero a hacer con- una especie de coraza, pero Hace literal. mucho frío en Mar del Plata. Pero con más razón, si vos sos de Mar del Plata tenés que venir acá y esto es el No, Caribe. porque te enseña la precaución, Mar del Plata. Ah, Ah, A que vos salís, por ejemplo, a la tardecita y sabés que volvés a la noche y para la noche la bufanda sale es bufanda, necesaria. sale abrigo. ¿Guantes? Hay otros ¿Qué recursos. temperatura tiene que hacer para que vos salgas con los guantes? No, guantes no tanto. No, No tanto, realmente. No, tiene que ser una situación en la cual andás en bici y demás. Pero Sí. no. ¿Cómo viene la discusión en el Senado, Marquitos? En Porque yo sé que estás siguiendo ahí sí, muy de estamos cerca, siguiendo, estás ahí, sí. estás a Traje full. algo del Senado, de hecho. ¿En serio? Una de las discusiones más puntuales que hubo en la última jornada de este jueves. En las comisiones, ayer se reunió presupuesto y Hacienda solamente con paquete fiscal. Tenía que haber reunido plenario de 3 comisiones, al igual que sucedió aquí en Diputados, para tratar ley bases y se postergó para el día lunes la continuidad de ese plenario que estaba en cuarto intermedio, así que los tiempos en principio hay que decir que se complicaron para el oficialismo, que tenía la intención de tener sesión la semana próxima, el 16 de mayo, para tratar la media sesión de diputados. Esa hoja de ruta que se había trazado el oficialismo no se va a poder cumplir
Así que se empieza a reprogramar el cronograma y los tiempos para que haya una ley confirmada por ambas cámaras antes del 25 de mayo, para el famoso Pacto de Mayo, están muy cuestionados en estos momentos y prácticamente descartados. Bueno, hay que el ver. Panorama. Sí. El gobierno se empieza a aferrar a la idea de que el Senado tenga tratamiento antes del 25 de mayo, a pesar de que vuelva a diputados con cambios, e ir a ese Pacto de Mayo ya con el tratamiento en ambas cámaras y que reste solamente el paso formal de la Cámara de Diputados para que trate lo que envíe el Senado. ¿Y acá no está prevista una próxima sesión con otros temas que vayan por afuera de la ley de bases? No lo creo, porque el foco está puesto en qué pasa en el Senado, con esta semana, bien decía recién Marcos, con mucho protagonismo por parte de distintos directivos del Ejecutivo que han ido a responder preguntas, sobre todo consultas referidas a el RIGI, preguntas referidas, por ejemplo, al impuesto a las ganancias que están tratando de reclamar los patagónicos, para lo que sería un piso tal vez más alto, en donde no sé si el gobierno estaría evaluando este tipo de modificaciones, entendiendo que no tiene la confirmación de una aprobación completa y como está en el Senado. Pero bueno, también habrá que ver cómo será ese Pacto de Mayo sin la ley de bases, si en la idea del presidente de la Nación, Javier Milei, cuando el 1 de mayo aquí en la Cámara de Diputados dijo que iba a establecer estos 10 puntos en el Pacto de Mayo, tal vez él lo pensaba con o sin la ley de bases aprobada, porque hay muchas cosas que seguramente interfieren en lo que él intenta plasmar y tal vez con el apoyo de los gobernadores, pero bueno, el panorama está así, como dijo Marcos, con el tratamiento en ambas cámaras de la ley de bases, se hará este Pacto de Mayo. Marquitos, vos trajiste información en placas. Trajimos información en placas de lo que pasó ayer. Fue una de las novedades que tuvo este tratamiento en la Cámara de Senadores, que no vimos aquí en Diputados, que es que el PRO, por lo menos una senadora del PRO, de las 6 bancas que tiene el bloque PRO en el Senado, marcó algunas diferencias puntuales e importantes con tanto ley bases como con paquete fiscal. Aquí traje blanqueo, que es un tema central para la oposición dialoguista dentro del paquete fiscal y donde posó sus miradas en el Senado, algo que aquí pasó con el apoyo del PRO, que prácticamente no hizo cuestionamientos. Desde el primer momento el bloque que conduce Cristian Ritondo confirmó que iba a votar en general y a favor en todos los artículos, y así sucedió en el recinto. En este caso empiezan a marcar diferencias. ¿Qué es el blanqueo? Primero, que está incluido en el paquete fiscal y que salió de aquí de la Cámara de Diputados. Bueno, tiene la posibilidad de regularizar activos hasta $100.000 sin ningún tipo de alícuota. Y a partir de ahí tasas progresivas del 5%, 10% y 15% si se aumenta esa cifra. ¿Qué planteó la senadora Guadalupe Tagliaferri del PRO? Que es, si uno la quiere ubicar dentro de lo que es la interna del PRO, del sector de Horacio Rodríguez Larreta, y por allí puede venir un poco quizás más la línea más contraria dentro del PRO a la Libertad Avanza. Se centró en 2 artículos del blanqueo, en uno en el 35, que permite la regularización de bienes inmuebles a nombres de terceros. Y esto lo señaló como la posibilidad de que los testaferros se incluyan en el beneficio y blanqueen inmuebles que en realidad son de otras personas que están... Que no los quieren exponer. Que no quieren exponer, que principalmente están investigadas en causas de lavado de activos. Dio un nombre muy conocido y que tuvo mucha trascendencia en la investigación periodística y en la opinión pública, que es el de Lázaro Báez. ¿Qué pasa si aquellos que tienen inmuebles en nombre de Lázaro Báez y que hemos cuestionado, que han cuestionado desde estos bloques espacios políticos durante tantos años, terminan entrando a un blanqueo con la posibilidad de que los terceros regularicen inmuebles? Bueno, esto lo llamó como la posibilidad de que sea un blanqueo de testaferros, y lo cuestionó fuertemente, casi te diría al límite de que no acompañaría la votación en particular de este capítulo, es que es muy caso polémico. de que si no se cambie la redacción. Claro, es que es bastante polémico, la verdad. Sí.
Es difícil de acompañar esto porque también es difícil de dilucidar, ¿por qué tenés a alguien que no sos vos? Bueno, puede darse el caso de algún familiar, alguna cosa así, pero no dejan de ser testaferros. Exactamente, bueno. Esto dejó en evidencia un poco la actitud de algunos bloques aquí en la Cámara de Diputados que en la vorágine del debate estos puntos no lo marcaron y desde el PRO, y eso fue el dato político y la sorpresa, lo marcó fuertemente la senadora Guadalupe Tagliaferri, que no es una senadora menor dentro de la estructura del Senado, de la Alianza La Libertad Avanza con el PRO, porque le dieron la presidencia de la Comisión de Acuerdos, que es donde pasan los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte y que es donde pasan todos los ascensos y pliegos de jueces y fiscales y ascensos diplomáticos y embajadores. Además, es una de las comisiones más importantes que tiene el Senado y esta senadora del PRO es la presidenta y es la que está marcando todas estas diferencias. Sí. Y el otro punto que vos bien mencionás y anticipabas es el tema de incluir una provisión a los familiares de funcionarios que puedan entrar al blanqueo y también a aquellos que se hayan acogido a otros blanqueos anteriores. Una persona que se tomó como beneficio un blanqueo de los tantos que hubo anteriores en el gobierno de Cristina Fernández, el último que hubo en el gobierno de Alberto Fernández para el sector de la construcción e incluso también el amplio blanqueo que se sancionó en la gestión Cambiemos, todos aquellos que se hayan acogido en esa oportunidad a este régimen no puedan volver a tener un beneficio con otro blanqueo, porque si no, cada 4 o 5 años terminan siendo beneficiados con... que es algo de lo que preguntaba también ayer, porque Laura Serra habló también sobre el tema del blanqueo y contaba como más en detalle la cuestión esto de las fechas para poder ir presentando el blanqueo y las alícuotas y la diferencia entre si inmovilizás o no inmovilizás ese ingreso de dinero o ese blanqueo de dinero, porque por ahí está en el colchón, está acá, no es que lo tenés que traer a otro país. Y yo decía, pero no se puede dar el caso de que como es hasta $100.000 no pagas nada. Yo le preguntaba, ¿no se puede dar el caso de que, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer a alguien que tiene 200.000 pesos. Claro. Pesos, mírame a mí. Dólares. Listo, mira, yo voy a blanquear 999.000 y le doy a mi hija, bueno, a mi menor, pero no importa, otros 900.000 pesos. Sí, dólares. ¿Cómo la tengo? Aparte dije mal, $99.000, sí. No 900, porque ya me estaríamos cerca del $1.000.000. ¡Epa, Meli! ¡Qué bien te fue con el periodismo, Ojo, $99.000 partidos a la mitad. Claro. En 2 partes. Sí. Ahí ¿Cómo haces para evitar lo que dice eso? el gobierno y lo que dijo el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, es que esta no es la intención. ¿Y qué importa cuál es la intención? Y se comprometieron a estar precisos en la reglamentación de la ley a la hora de la redacción final de estos puntos que estaba marcando la oposición. Esto es lo que intenta comprometer el gobierno para que los votos de los bloques dialoguistas estén garantizados. Lo que escuchamos ayer en las comisiones del Senado, jueves y también anteayer, miércoles, es un señalamiento por parte de Martín Lustó, que tomó la voz dentro del radicalismo más fuerte en contra de algunos aspectos de los proyectos, y de Guadalupe Tagliaferri, no nos alcanza con un compromiso a hacer una reglamentación que nos deje tranquilos. Nosotros queremos la redacción en el texto que votemos en el recinto. Somos senadores, no podemos votar algo que no está escrito en el dictamen. Y por estas señales que dieron los bloques dialoguistas y lo que terminaron cediendo los funcionarios, que es decir, bueno, comprendemos el reclamo, estamos abiertos a conversar, cambiar algunas redacciones, es que se descarta que va a haber cambios y no va a alcanzar con el compromiso de adecuar estas precisiones al momento de la reglamentación del Poder Ejecutivo. Esto es lo que estuvimos viendo estos días y por eso se termina postergando el tratamiento de la firma del dictamen, que hasta último momento intentó hacer ayer la Libertad Avanza. Hasta último momento los senadores sostuvieron e intentaron que se firme el dictamen en el día de ayer y no lo pudieron lograr, quedando en evidencia que no están ni las firmas en las comisiones que deben pasar los proyectos, ni los votos todavía en el recinto y que falta mucho por conversar. ¿Ante quién se tramita un blanqueo? Ante la FIP. Un empresario que quiere blanquear $100.000,
Sí, que ante el los ente tenía recaudador, en este caso la FIP. La FIP. Si es un trámite ante la FIP, Sí. hola, vengo a contar que quiero blanquear este Supongo monto. que habrá formularios, ¿no? Que llenar. Yo creo. Tenés que validar el origen de los fondos. No creo que puedas ir con... ¿Y cómo validas si es dinero no declarado? No tenés que tener causas ilícitas, no tenés que tener causas penales por alguna cuestión de lavado de activos. Debe haber un seguimiento. Un protocolo. Sí. De hecho, la oposición está haciendo un llamamiento a estas cuestiones. No puede Porque quedar abierto a que dineros ilícitos sobre todo se centra en el tema narcotráfico. No puede ser que dineros del narcotráfico utilicen este blanqueo para regularizar fondos que están obteniendo de manera ilegal. Sí. Pareciera ser que no es un blanqueo que no viene con muchos controles. Casi todos los blanqueos tienen estas cuestiones en el gris que la oposición suele criticar y pedir precisiones. Obviamente, si vas a regularizar plata que no tenías en el sistema formal es porque algo evadiste, algún impuesto no pagaste en su momento. Y sí. De ahí ya hay un perdón, digamos, fiscal de parte de... Y no hay una investigación. De los organismos de recaudación. El tema es que tampoco tenga detrás un delito que tenga que ver con otra cuestión más... Pasa que pareciera, o sea, grave. por lo menos la preocupación gira en torno a esto, ¿no? Sí. Que cómo puede, digamos, frente a esta oportunidad de blanqueo, algunas organizaciones que se dedican al narcotráfico usarlo para lavar dinero. Sí, y que están siempre atentas a que aparezcan ese tipo de oportunidades. Se señaló en su momento con el tema de la construcción, que es un rubro, un sector donde uno habla con fiscales, los fiscales que investigan los delitos de lavado de activos, son los rubros y los sectores en donde ese tipo de fondos terminan desarrollando sus actividades para blanquear. Sí, porque es dinero o bienes. Claro. No es solamente líquido, es también inmuebles. Exactamente. Entonces ahí también, qué sé yo, te compraste un yate como porque es el resultado del narcocrimen y quiero blanquear el yate y Sí. Ay, no, sí, pasa que justo me lo regalaron. Con ahorros. Las famosas herencia. carteras de la novia de Insaurralde. ¿No? Entran al Son, blanqueo. en serio, porque Y ella dijo que se las regalaron, no Exacto. está claro quién se las regaló, no está claro cómo ella podría haberse comprado esas carteras que estaban valuadas en dólares, en miles de dólares. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí. Ella era por lo que más preocupada estaba en el allanamiento. Bueno, ahí por ejemplo, si vamos a esos casos, hay una investigación penal. Si se hiciera una redacción que aquellos que tienen una investigación por lavado de activos no puedan entrar al... Claro, ya se está haciendo ahí ya está, podrías poner un límite. Pero bueno, esas son Clerici, no me salía el nombre. Sí. Sofía Clerici, si ella quisiera entrar en un blanqueo, supongamos, no podría. Con Insaurralde, esta redacción si quisiera todavía no entrar está claro, pero son cuestiones que la oposición está marcando. Pero Insaurralde, si quisiera entrar en un blanqueo, medio como que está en el horno, no Sí, podría. Ahí además tenés un límite de cuándo ejerciste por última vez la función pública. Ah, está bueno eso que contás. Hasta 5 años por atrás. Está muy Incluye bueno las eso últimas que- 2 gestiones. Muy bueno ese dato. Sí. Así que también... Le voy a decir a Laura Serra, ya no trajo ese dato. ¿Qué pasó con Laura? Se le tenía guardado, Melinda. Ah, Lo nos tenía cuenta guardado. la próxima. Claro, exactamente. Está bien. Bueno, es interesante. Sí, yo Es escuché que el blanqueo y el RI han aparecido en el Senado como 2 puntos que aquí en diputados no estuvieron tan discutidos. en el semáforo de los bloques dialoguistas y en la discusión de la redacción de los artículos por artículo empiezan a aparecer como condicionantes de los votos de los bloques de la oposición y que van a ser la clave para que la Libertad Avanza consiga los votos necesarios en el recinto. Por eso quedó abierta y habrá semana de comisiones la próxima, todavía sin fecha cierta para la firma del dictamen, así que la Cámara de Diputados a la espera de lo que pasa en el Senado, todavía con la posibilidad cada vez más concreta de que vuelva el debate de la ley bases y el paquete de medidas fiscales, que tiene el otro gran tema en ganancias, y ver qué pasa y qué límite queda en ganancias, porque el peso de la Patagonia es totalmente distinto a lo que es aquí en la Cámara de Diputados y están planteando que el tema de los sueldos en su región es mucho más alto y quedarían muchos sectores importantes contenidos. Hoy Guillermo Franco se habló
por la mañana en ¿Qué algunas radios y bueno, confirmó que tienen expectativa y que tienen asegurado el poroteo en la votación general, pero que están abiertos a cambios en algunos artículos que con la redacción actual, no lo dijo, pero lo que entendemos es que con la redacción actual no estarían pasando por el Senado. O sea, que volvería básicamente. Eso ya, en otras palabras dijo que volvería en el Senado eso está descartado. Ayer va a haber cambios y el tema volverá a diputados. En el gobierno todavía no confirman esa situación y están expectantes, o por lo menos hasta ayer, a último momento, mantenían la estrategia de ir a la firma del dictamen de la media sanción de diputados y después ver o en el recinto o en la reglamentación. Eso se empieza a alejar por lo menos de la voluntad de los bloques dialoguistas, que son los que tienen la llave del quórum y de la votación. Ayer, en conferencia de prensa de la CGT, a las 3 y piquito de la tarde, cuando estaba a la mitad de camino el paro que convocaron, Héctor Daer, que es la persona que tomó la palabra, explicó y quiso contar los motivos que habían generado, que se entendiera que la manera de reclamar era a través del cese de actividades de casi todos los rubros, a excepción de algunos. Entre otras cosas dijo el tema de la ley de bases, ¿no? Sí. Con mucha preocupación, el desarrollo el avance de la ley de bases, que incluye facultades delegadas, que ellos ven con mucha preocupación, la inclusión de la reforma laboral, también, a pesar de que uno podría pensar que había sido consensuada con la CGT, sobre todo al eliminar algunos puntos que eran medio rígidos, y la cuestión dentro del paquete fiscal de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, y que a partir de ahora muchos trabajadores, por una cuestión de inflación, vuelvan a estar incluidos dentro del impuesto, que es un impuesto al salario, con otros indicadores que dio, ¿no? De otras medidas que toman, porque dijo, este es un paro, digamos, hay cosas que es cierto que son heredadas, que son muy difíciles, que son más coyunturales, y hay cosas que ya son directamente de este gobierno, ¿no? De financiar comedores, de financiar el plan Progresar, no tener un salario con poder de compra, el tema de las jubilaciones también miraron con mucha preocupación, pero ahí me parece que hubo algo, no sé, por ahí estoy equivocada, pero me dio la sensación, porque creo que ahí hay como ideas distintas sobre lo que hay que hacer cuando la ley de base se debata. Sí. ¿No? Algunos creen que tiene que ser con movilización, otros creen que tienen que ser sin movilización. Me pareció que ahí algo quedó expresado en todo esto. Lo cierto es que se refirieron con mucha preocupación sobre cómo esto puede incidir directamente sobre los trabajadores. Esta ley de bases va directamente sobre los trabajadores. Sí, no hubo, cuando se trató de diputados no hubo una movilización coordinada entre todos los sectores. Hubo movilización, pero no fue... hubo mucha presencia de izquierda. Más aislados, grupos tipo un grupo de jubilados. Sí. Mucha presencia de izquierda. En el Senado estaban levantando un poquito la atención porque obviamente define lo que pasa. Parece más un reclamo de los sindicatos hacia el interior del peronismo y a los 33 senadores de patagónicos. Los 33 senadores de Unión por la Patria, los peronistas. Sí. No queremos que haya ninguno que vote a favor de la ley de bases, aunque entienden que puede llegar a conseguir los votos por otros lados el oficialismo. Pero parece más una interna del peronismo que no termina de tener una conducción clara que otra cosa, el reclamo a los senadores de Unión por la Patria en el Senado. Es un poco lo que uno dialoga con los senadores, porque está esta cuestión de si hay algún senador que, motivado por su gobernador, termine abriéndose de la voluntad general del bloque Unión por la Patria y acompañe lo que hubo mucha presión y mucho reclamo a aquellos diputados sanjuaninos o de Catamarca que terminaron votando una parte del RIGI. Hay mucho ruido en el peronismo, que además va a tener el día martes un consejo del PJ clave para ver cómo se organiza. El martes... Eso está en el medio del tratamiento de la ley bases y puede salir algún dato de ahí a ver qué pasa con la interna del peronismo, con Cristina reapareciendo y volcando claramente sus gestos hacia la cámpora, y con el peronismo ahí esperando que haya alguien que conduzca.
Claro, además hay una crisis de representación, ¿no? Hay un Exactamente. debate interno sobre... Todo eso va a empezar a cruzar la ley base, me parece. Y sí, porque ahí donde preguntás un poco dentro del justicialismo, del kirchnerismo, quién debe ser Si el el PJ conductor no del se ordena, espacio. después va a ser más difícil que los 33 senadores de Unión por la Patria tengan una motivación para mantenerse unidos. Claro. Como los mineros, 33. Son 33. Suelen mandar, cuando uno le pregunta a un senador de Unión por la Patria, me dice, ¿cómo está el bloque? Y te mandan el sticker con el estamos bien los 33. Ah, mira, Porque hay mucho... qué oportuno. No fui la única que se No le fuiste la ocurre. única que pensó en ese tema. O, como te dice el médico, diga 33. Exactamente. También puede ser. Bueno, hacemos una pausa. Estoy tan prolija en este bloque con ustedes, no sé qué me pasó. Una pausa cortita. No sé, no me lo dijo Cintia, pero yo estoy mirando ahí el sí, reloj. muy y- ordenado todo. Y sí, Es una de tus facetas. no te creas. Una. Está atentísima. Pausa cortita, ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Y seguimos adelante, tenemos mucho para seguir contándoles. Bueno, se viene la semana que viene la discusión por la movilidad jubilatoria. ¿Y qué otras cuestiones están previstas? Bueno, tenemos una agenda bastante interesante, Yo le Meli. pregunté a él porque él siempre está ahí. Sí, pendiente. porque siempre estamos ahí con el F5, que es el de actualizar El refresh. cada una de las pestañas que uno abre de Internet Explorer. Bueno, el Internet Explorer queda en el tiempo. No, Ahora, yo no sé de lo que me habla. Marcos menos. el Google Chrome. No sabe. Preguntale Bueno. si sabe lo que es la tortuguita del logo. En realidad Internet Explorer es el más conocido y es el que tenía la letra E azul, que era Sí. una de las principales, y obviamente que después se fue cambiando con Firefox y ahora con Google Chrome, ¿no? Sí. Son los diferentes navegadores por los cuales uno puede ingresar a Google, que puede entrar, por ejemplo, a la página de la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, en el apartado de la agenda, ya tenemos por lo menos la confirmación. Esta semana nos habíamos anoticiado que, y por una cuestión obvia, que hubo un paro nacional ayer, la Comisión de Justicia, que estaba programada para las 11, que tenía un temario como para empezar a agendar cuáles iban a ser los temas a tratar, y con la definición de alguna elección de autoridades que faltaba todavía, había quedado suspendida, pero se había postergado para la semana próxima, miércoles a las 2 de la tarde. Esto sigue todavía aún en vilo, es a las 4 de la tarde, finalmente el miércoles, pero se han sumado algunas comisiones para el martes. Ejemplo, Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico se va a estar reuniendo al mediodía en la semana ¿Pero próxima. con qué tema? ¿Tenés ahí? Sí, elección de autoridades y la planificación de la agenda de trabajo. Pasa mucho esto, Meli, de que tal vez no hay un tema determinado en las comisiones que se realizan o en las convocatorias, sino que más bien en el diálogo los diputados van instalando temas. Es decir, vos, diputada Melina Feiderman, por ejemplo, estamos obviamente haciéndolo en modo interactivo, tomás la palabra y decís, bueno, la verdad me parece que es importante que tratemos el tema del narcotráfico en Rosario. Bueno, pum, un tema. Entonces lo van agendando y cuáles son los posibles proyectos que también ya están presentados a través de los distintos legisladores y que tengan una injerencia y tengan que pasar por esta comisión. Bueno, de esto se va a tratar el martes a partir del mediodía, esta comisión de entonces prevención de adicciones y control de narcotráfico, que está el debate si tiene que ser una cuestión separada. ¿Por qué? Eso iba a decir yo. Porque acá el nombre indica prevención de adicciones, que tal vez es una enfermedad que, como puede ser, por ejemplo, una persona que, no sé, tiene alcoholismo. Sí, cualquier adicción. Cualquier adicción. Al juego, al juego. Sea. Bueno, ojo con este tema. Por esta comisión seguramente van a pasar muchas iniciativas que ya estamos viendo que nuestros compañeros están desarrollando sobre el control de los juegos online
sobre todo en las primeras edades, en la edad de la adolescencia, sobre todo que en los colegios se puede ver a través de plataformas como TikTok, donde celebran un resultado, una combinada, como se le dice, a lo que puede ser un resultado de anota el equipo, hizo un primer gol, tiró un córner, bueno, las distintas apuestas. Ayer justo lo presentaba nos contaba sobre este proyecto Pablo Varela, claro. Que era el control de la ludopatía y asociada específicamente a cómo ha proliferado esto que es realmente muy serio. Lo que pasa es que es como una adicción menos visible o más silenciosa, por ahí otras adicciones nos ocupan de otra manera. Lo mismo al alcohol. Me acuerdo que ha venido el director del Hospital Fernández, el doctor Damín, que es un toxicólogo, es un especialista en consumos problemáticos y todo esto, y en su momento tenía que ver con, él había venido a exponer, si yo mal no recuerdo, sobre el tema del etiquetado. Sí. Y él contaba... Etiquetado frontal en los alimentos. Frontal, sí. Y él contaba que, pero déjame pensar si era sobre eso o no, bueno, estoy casi segura que era sobre ese tema, pero de todos modos, interesante lo que él decía, que somos una sociedad que tiene muchos consumos, mucho consumo problemático. Consumo problemático y mucho autoconsumo. ¿No? Sí, entiendo. ¿Sí? Por ejemplo, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol. Exacto. Y por elección mía y no de un profesional. Tal cual. Y esto, por eso te digo, habla más como de una conducta que de una sustancia, ¿no? Porque no es que el juego es una adicción en sí misma, sino que es la persona la que desarrolla una adicción a los juegos de azar, nos estamos refiriendo. Lo que pasa que ahora hay lo que nos contaba Pablo, y un poco también yo le decía que es lo que estoy empezando a ver como mamá de un adolescente, que es una preocupación muy seria en esta edad de lo que pasa desde que los chicos tienen dispositivos electrónicos y también manejan billeteras virtuales. Claro, ese es el problema. Obviamente que esto tiene que estar autorizado por el adulto mayor que controla, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Porque claramente a los 15 años, a los 14 años, no solés tener una tarjeta de crédito. No la puedes tener, de hecho, es una extensión o una cosa así. Pero sí es cierto que a través de alguna billetera virtual como la que vos decís, podés adherir una tarjeta de crédito que con la aprobación autorizada o a escondidas tal vez lo pueden hacer. Porque o vos el número... mismo, por ejemplo, vos a los 13 años ya le podés abrir una billetera virtual a un menor, ¿no? Y que en realidad lo haces con el propósito de que no esté con efectivo en la mano, porque además para estar con efectivo hoy por hoy sale a comer con los amigos, le tenés que dar 10.000 pesos, entonces un montón de dinero. Estoy hablando a grosso modo, ¿no? Lo que cuesta un combo de comida rápida. Sí. Le das ese dinero. Entonces, hasta a los 13 años vos ya se lo podés poner en una cuenta de billetera virtual o estos de las aplicaciones. Entonces, depende vos cómo te administras, empiezan a tener como un manejo y una autonomía sobre las plataformas que además están combinadas con los deportes reales. Viste que ahora como la moda o la tendencia son estas aplicaciones que te permiten ver el fútbol y también se abren como unos mini prodes. Y todo eso también hay como un circuito que va por dinero, incluso plataformas desarrolladas para apuestas o apuestas entre amigos. Sí. Esto igual te voy a decir sincero, me estaba tratando de acordar cuál era la temática por la cual había venido este médico mientras pensé, sí, exactamente. Yo también, pero... Tengo ahí un proyecto, pero no recuerdo bien el nombre. También el tema de la resistencia antimicrobiana. Eso te iba a decir. Exactamente. Ese era el nombre que no me salía. Sí, me parece que por ese tema viene. Claro, porque eso es como lo que dejó la pospandemia, que es la preocupación de la Organización Mundial de la Salud en la automedicación y cómo nos van quedando a todos remanentes de remedios que no tiramos, y aparte que hay una crisis en la industria de los remedios y hay un aprovechamiento de los laboratorios porque hacen diseños con menores dosis de las que después necesitas para los tratamientos, te van quedando ahí como unos remanentes y todos creemos que nos podemos autorreconocer los síntomas y que, no, esto es lo que me pasó la otra vez, yo ya siempre tengo esto, entonces tomo este antibiótico. Claro. Y eso te va generando una resistencia al antibiótico. Exacto.
Y eso ese es el resultante, que somos una sociedad muy automedicada. Me leíste la mente, porque estaba haciendo fuerza para recordar el nombre exacto Era y no eso. decir cualquier barbaridad. No, pero yo era viste eso, que era tiré eso. fruta con lo del etiquetado frontal, pero era eso. Estuviste perfecto. Referencia a esto, también tiene que ver con una cuestión de... Vamos a ponernos a pensar, y esto pasa, aclaramos, no pasa por una cuestión de este año, de si asumió este nuevo gobierno, si ya estaba el anterior. Esto viene pasando ya desde hace un tiempo. O por lo menos se viene viendo marcado año y medio, aproximadamente 2 años. El famoso manguito que te sobra para ir a comer o para comprarte algo, algunas personas deciden directamente, digo, bueno, me lo juego acá y lo duplico. Si yo creo, por ejemplo, el ejemplo más claro es el del básquetbol. Nosotros, si apostamos en fútbol, puede pasar cualquier cosa. Ahora, cuando hay actividades como el básquet, que son más, a ver, ¿cómo te puedo decir? Predecibles, es un deporte que por lo general no suelen pasar tantas sorpresas como en el fútbol o en otros deportes, deciden apostar con seguridad, porque creen que realmente apostás 10.000 pesos y capaz que después lo duplicás, lo triplicás, porque crees que tenés el conocimiento suficiente y el básquetbol es un deporte más predecible. Pero esto suele pasar también en ese tipo de situaciones. El manguito que sobra, la plata que sobra, deciden apostarla ahí y empieza a ser una adicción. En esto, ¿qué puede tener una relación el narcotráfico? Y tal vez que con el dinero del narcotráfico se abran algunos sitios, lugares, donde se pueda justamente pero no le veo en este caso la relación o el vínculo. La conformación de las comisiones data de hace muchos años. Creo que la última que se modificó fue la creación de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que antes mujeres estaba contenido en familia, niñez, y entonces ahí con toda la crecida de las corrientes feministas armaron una comisión aparte que sea Mujeres y Diversidad. Que dicho sea de paso, no designaron autoridades todavía ahí. Pero que la corrieron de la discusión de las mujeres contenida en familia, niñez. Sí, antes estaba familia, mujeres, juventud, estaba todo metido en una sola comisión. Y lo separaron, que fue lo último que creo que hubo así que dividieron temas. Pero adicciones y narcotráfico en los 90 o en el principio de los 2000 estaban vinculados. Totalmente. Digamos. Se consideraba una adicción y un problema las drogas sociales, las drogas más duras, y las otras cuestiones como la ludopatía, el alcohol, no eran vistos como... Era como monótono el tema. Sí. Era puntualmente una problemática. Y quedó ahí esa vinculación de adicciones y narcotráfico, como que la adicción está solamente asociada a las drogas sociales. Bueno, me parece que acá, en esta comisión, va a tener un lugar, así como fíjense que todavía no llegamos, Meli, al plato fuerte de la semana próxima, porque nos detuvimos en esta comisión del próximo martes al mediodía, y que seguramente este debate que estamos teniendo nosotros aquí va a ser mucho más fuerte y más intenso, en el buen sentido, el próximo martes. Pero a la 1 de la tarde está invitado aquí a la Cámara de Diputados el secretario de Educación. Torrendel. Torrendel está convocado aquí a la Cámara de Diputados, anexo C, sala 2, la más grande, con una gran convocatoria, me imagino, para continuar con el debate del presupuesto universitario. Bueno, lo que dejó la marcha. Tema central en la semana que viene. Tema central, totalmente, la claro. presencia del funcionario. Ya comenzó el debate en comisiones, pero se estaba pidiendo la presencia del Gobierno Nacional. Va a venir el funcionario a cargo del área y de la Secretaría, que hoy soy la que lleva adelante las políticas educativas y en este caso universitarias. Y supongo que va a haber mucha expectativa de parte de la oposición con la presencia de Torrendel. Sí, y me parece que aquí va a haber una gran oportunidad para ver si se avanza o no en este tema. Me parece que acá va a ser el punto y aparte para que luego la comisión avance ya directamente en un dictamen. En un dictamen. Sí. Bueno, y a las 5 de la tarde, el martes, también va a haber una reunión conjunta entre lo que es la Comisión de Actividades Regionales con Agricultura y Ganadería para el tratamiento y qué pasa con el área de la yerba y del té. Dos actividades muy importantes, muy fuertes y que vendrán justamente a exponer cuál es la situación. Estoy viendo si hay invitados. Sí, hay invitados, no tengo el listado ahora presente, pero hay invitados que van a exponer justamente sobre la actualidad del sector.
que para decirlo de manera correcta es el sector yerbatero, Sí. y el de té es el de tealera. Ah, mira. ¿Cómo? El Tealero. sector tealera, claro, exactamente. Actividad de yerbatero. Sector tealero. Claro, el tealero. Mirá, no Exactamente. sabía, está bueno. Actividades tealeras. Cuando haga o complete algún crucigrama voy a tener en ¿Viste? cuenta O el autodefinido. esa Que la otra palabra. le decía en Mom, que jugaba mucho. Sí, sí, a mí también me gusta. Pero ahora estoy más con ejercicios de pensamiento lateral. Más ¿Cómo es eso? divertido. ¿Está bueno? Sí, Hay un tema con la yerba porque se permite la importación, se abrieron las importaciones y está llegando mucha la de yerba Brasil. de Brasil y de Paraguay. Entonces los productores locales están interesados en discutir el tema Cierto. de la yerba Sí, como sector. Y con el té debe pasar lo Mirá, mismo. Y debe pasar lo mismo. con el tema de la Sobre yerba. todo Misiones y Corrientes, ¿no? Claro. Sí, con el tema de la yerba está pasando algo muy particular. En los últimos años, y gracias a las redes sociales, después cada uno si dice a favor o en contra, yo digo que fue motivo de las redes sociales, se ha inculcado mucho la teoría, o por lo menos la práctica de que aquí en Argentina se consuma la yerba mate sin palo. Sí. Eso es una realidad, va en gustos. Te puede gustar o no. Hay una marca conocida, Uruguaya. la marca Canarias, que es la que tiene básicamente el 80% de todas las segundas líneas de yerbas de Uruguay. Y se ha inculcado mucho la montañita, la bombilla buena, el mate bueno. Fíjense que ahora Yo los te mates digo, pasaron vos a sos de ese costar estilo. muchísimo. Soy de ese estilo, hay que ponerle yerba, pero tiene toda su mística el tema de la cebada. Y Para que esto- no te atores, ¿me entendés? Porque Claro. No, a mí me gusta te tomas un mate sin palo y se te quedó la yerba acá en el tabique nasal. Claro, son diferentes gustos, cada uno lo toma como quiere y elige, pero el tema es que la elección a un precio caro, como es el de las yerbas de Uruguay, y también hay yerbas paraguayas como la curupi, por ejemplo, que son saborizadas, que te ofrecen sabores de boldo y limón, menta y boldo y demás, Todo. pero son las menos, me parece. Todos los datos. Pero sí es un problema, Ay, es un chicos. problema para la industria nacional. Sí. Tenemos un programa paralelo. Sí. Pero bueno, estos son todos los mediodías. Gonza, vos trajiste placas, escucha, Una porque te va a comisión más. interesar. Una comisión más voy a agregar. Porque quedó el compromiso del presupuesto de Hacienda del miércoles a las 16 para tratar el tema movilidad jubilatoria y firmar dictamen. Eso también va a ser una Para de la las semana comisiones. que viene. No está oficializada No, todavía, no está pero oficializada, obviamente pero que... presupuesto de Hacienda. No, lo cerró el último debate José Luis Espera diciendo miércoles 16 horas continuamos el debate para la firma del dictamen. Qué duro estuvo Así Esper terminó. con los sindicalistas. No comentamos nada de eso. No, Esper suele ser tajante, ¿no? En sus opiniones. Sí, con ese juego de palabras. ¿Te das cuenta de lo que y es tener ayer le calidad, no? dijeron viejo meado ¿A quién? en la conferencia de la CGT. Ah, bueno. Contestando, Hay cariño mutuo. contestando lo que había dicho él sobre los sindicalistas. Te das cuenta de lo que es tener calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo atento al oír hasta el final la comisión. Por donde supuesto. Esper dijo, Siempre hay que entonces, escuchar al final porque ahí es donde se anticipan las cuestiones de lo La probabilístico. experiencia. lo extraoficial que después se hace oficial. Sí. Básicamente. Gonza, trajiste placas sobre el plan Remediar. Traje unas placas de este programa Remediar, que básicamente, así como lo oyen, es un programa que nació en el año 2002. Es un programa que ya ha cumplido sus 20 años, algo que tal vez nosotros remarcamos como algo natural en la vorágine de la información, pero que es realmente muy destacable y que no en todos los lugares del mundo hay programas que duren o se extiendan tantos años. Bueno, esto básicamente lo que trajo a la mesa es un debate, sobre todo en el Senado, el ahora diputado Pablo Yedlin, ex senador de la Nación, junto con la senadora Cata Alfamo, han presentado un proyecto para que esto se transforme en ley. Esto fue en un acto que realizaron en septiembre del 2002 para que básicamente esto se quede como una política pública fija. ¿Por qué? Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más. La importancia que tiene que un proyecto o un programa, sobre todo como este, se convierta en ley, es que vaya más allá de lo que significa una política de un gobierno particular. ¿Esto por qué? Porque bueno, han cambiado los porcentajes de presupuesto, por ejemplo, en el año 2016 de lo que se venía haciendo.
así como también en el gobierno de Alberto Fernández se han incluido otras cuestiones que ahora vamos a repasar. Pero esto, para que se entienda, es exclusivo para las personas que se atienden de manera pública, es decir, que tienen atención pública gratuita. Hablamos de asistencia médica, cualquier tipo de consultas, Meli. Hay toda una preocupación que vienen denunciando, la verdad no sé cuál es realmente el cuadro, pero para los pacientes oncológicos. Dicen que hay una falta de entrega de medicamentos. Claro, sí, están denunciando. Desde fines del año pasado, Pero que ahora noviembre, está... sí, octubre, desde ese entonces aproximadamente, sí. Básicamente, este proyecto decíamos que es para aquellas personas que no tienen ni obra social y no tienen prepaga, se atienden en los hospitales públicos, en los centros de salud que tiene la República Argentina y que, deben contar con ciertos medicamentos, que esto lo consiguen obviamente en estos centros de salud o en los hospitales. Son botiquines con medicamentos. ¿Qué medicamentos? Me preguntarás, Meli, así como hice la pregunta. Yo dije, bueno, a veces uno tiene que hacer esas preguntas en donde queda expuesto o no, porque si vos me decís botiquines, yo te pregunto, ¿qué traen los botiquines? Cinta, un mertiolate, agua oxigenada, curita. Bueno, yo pregunté básicamente algo así, para obviamente. el dolor de la cabeza, un antitérmico. Obviamente prefiero preguntar así y que después me lo extiendan. Bueno, desde el equipo de Pablo Yedlin, el diputado de la Nación, me han dicho que esto tiene antibióticos, analgésicos, estatinas, aerosoles para el asma, corticoides, todo lo que son, también anticonceptivos, pastillas, por ejemplo, para la presión. Bueno, básicamente es el 80% de lo que son los medicamentos esenciales. Hay que entender que esto son botiquines que se entregan a los centros de salud para luego darle una mayor asistencia a los pacientes que se atienden de manera pública. Actualmente es un programa, aclaramos, y esto lo quieren transformar en ley. Y ha tenido ya la media sanción del Senado. Es importantísimo porque este proyecto ya ha tenido su tratamiento en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Empezó el debate y en caso de que se apruebe ya estaría listo para estar en el boletín oficial. Esto lo decíamos en los centros de atención primaria de la salud. Allí es donde reciben estos botiquines para luego sirvan para aquellas personas que van a asistirse. En la otra placa, en la última, vamos a ver un detalle que es lo que marcábamos recién. ¿Para qué un programa tiene que ser ley o por qué se piensa en una ley? Bueno, justamente para que trascienda a los gobiernos, para que no haya más o menos presupuesto, para que se le dé menos o más importancia, sino que quede fijo y fin. Y que en el presupuesto del año siguiente, que se hace siempre obviamente, ahora en septiembre vendrá el presupuesto para el 2025, haya un apartado y se entienda como algo importante esto para valorar. Tener peso en industria y producción, dice ahí la placa. ¿Esto por qué? Porque así como también hablábamos de la importancia de la entrega, también es importante para el Estado, que obviamente es una política pública de Estado. Se ahorra muchísimo dinero. ¿Por qué? Me explicaban que comprando a gran escala, a gran cantidad de este tipo de medicamentos, obviamente que el precio baja muchísimo. Obvio, compran los lotes. Me contaban que algunos medicamentos inclusive son el 19% de lo que te sale en la compra directa, por ejemplo, en la farmacia. No un 19% de descuento, sino un 19% del valor total, del Exacto, valor. Claro, exactamente. Vamos a suponer un anticonceptivo, la plancha. Vamos a suponer que no quiero tirar un número porque la verdad que no sé cuánto está. Vamos a suponer que vale 1. Bueno, el 19% de 1 es lo que gastaría el Estado, en este caso, al comprar a grandes volúmenes. Y en el 2021, decía recién, por ejemplo, se extendió este tipo de botiquines o la cantidad de medicamentos para cuestiones vinculadas a la ley de los 1000 días, referidas al embarazo, para todo lo que tiene que ver con salud mental y también para enfermedades crónicas. Por eso hablaba de que trascienda a los gobiernos. Fíjense, en el 2016 remarcaban en esta conferencia de prensa en septiembre del 2022, cuando se cumplieron los 20 años y cuando se presentó este proyecto de ley, que se bajaron los presupuestos para estos botiquines. Y después, cuando asumió Alberto Fernández, entendemos el cambio de bandera política, ¿no? Estando el PRO en el gobierno en el 2016. Sí, también lo que dejó Alberto la pandemia. Fernández, después la pandemia, inclusive hasta lo extendió. Por eso lo que buscan, más allá del pensamiento de cada uno de los partidos políticos
que esto quede de manera fija y que tenga la importancia que debe tener. Perfecto, Gonza. Bueno, ahí está entonces este programa Remediar que también pasa por el Congreso. Bueno, nos despedimos nosotros, ya llega Horacio, que en realidad ya estaba Horacio, por si alguien no se dio cuenta. Le agradecemos siempre sus comentarios. ¿Le gusta el mate? Sí, se está cebando unos matecitos ahí para venir con la pancita entibiada y llena. Sí, gracias, Gonza. Gran Buen placer. fin de semana. Buen Gracias, fin. Marquitos. Un gusto, como siempre. Bien por tu concentración, tu capacidad de poder seguir adelante. Y la diferenciación entre la yerba con palo y sin palo también. Me llevó una información valiosísima. Sí. Nos vemos la semana que viene. Chau. Se quedan con el gran Horacio Embón.